¿Usted por qué siempre escoge el mismo tipo de pareja? ¿Por qué usted repite más o menos los mismos rasgos en la pareja que escoge? Hay científicos que son narcisistas, hay científicos que creen que ellos son los que tienen toda la verdad, se dan un cierto aire de arrogancia, se creen, digamos, que merecen todos los aplausos. Si yo soy alguien que sabe cómo funciona la realidad, pues yo la puedo manipular y controlarla y explotarla. Hay un boom de la espiritualidad, como hay una segunda era de los viajes espaciales y una apertura de los archivos clasificados sobre ovnis en este momento. Buenas mi querido Johnny, bienvenido a este podcast. El día de hoy vamos a hablar de ciencia y esta introducción consta de 3 fases. La primera, darte la bienvenida, de verdad muy contento de que estés acá. Y la segunda es hacer una breve presentación de quién eres tú. La voy a hacer primero yo, desde lo empírico, desde lo que yo he visto de ti. Y la segunda ya la haces tú como con lo formal, ¿vale? Ok, vale. Bueno, Johnny, yo he visto 2 clases contigo y para mí lo más bacano de haber visto las clases contigo no ha sido el contenido de la clase, sino el hecho de que cuando te vuelas, tú eres una máquina de darle a uno información y conocimiento, ya sea de inteligencia artificial, de salsa, de psicoanálisis, de ciencia, de una mano de temas que uno queda con la boca abierta. Entonces eso para mí ha sido muy bacano, he aprendido demasiado y eres una persona muy cercana, muy cálida, entonces eres un referente para mí y estoy muy contento de tenerte aquí. Ahora, sigues tú. Muchas gracias, Juan, muchas gracias por tu invitación y felicitaciones por este proyecto, además muy avanzado, has hecho una cosa muy interesante aquí con lo que sabes, además, que me acabo de enterar que tenés formación en música, entonces me imagino que conoces todos esos asuntos que tienen que ver con estos aparatos y la producción, pues, auditiva, ahorita audiovisual, porque estamos también en el doble formato. Gracias por invitarme, gracias por tus palabras deferentes conmigo y pues, hombre, sí, de eso se trata, de poder compartir el conocimiento con ustedes y hacerlo de manera generosa y también con alegría. Entonces, bueno, aquí estoy para compartir contigo alrededor de esto que nos convoca hoy, que es el mundo de la ciencia, de los paradigmas y en fin. Excelente, Johnny. Yo creo que es eso lo que más me ha gustado de las clases contigo. Es esa generosidad para dar el conocimiento de todo tipo, simplemente dándolo abiertamente y tranquilamente. Entonces, muy bacano. Bueno, entonces ya para que arranquemos, ¿qué es la ciencia, Johnny? Bueno, esa es una pregunta que podría parecer fácil, pero reviste su complejidad, ¿no? Pero además todo el mundo cree tener una idea de qué es la ciencia porque pues es un discurso dominante, es una institución muy fuerte en la cultura occidental desde hace más o menos unos 350, 400 años para acá. Pero podríamos, digamos, decir que en general la ciencia podemos definirla como en un doble sentido. La ciencia es una manera particular de producir conocimiento, es una empresa intelectual del conocimiento, pero también es una institución social, y es una institución social obviamente ligada a esa, digamos, particularidad que es la producción del conocimiento bajo ciertas condiciones, que es la que llamamos, digamos, el conocimiento bajo las condiciones del método científico. Pero hay una cosa que hay que aclarar, Juan, que es un error, digamos, típico de las personas, y es creer que existe la ciencia, es decir, que hay una ciencia. Y realmente eso no es cierto. No existe la ciencia, existen las ciencias. No existe la ciencia con mayúscula y en singular, sino las ciencias en minúscula y en plural. Es decir, hay múltiples tipos de ciencias, hay múltiples categorizaciones de la ciencia, y lo importante es que podamos entender que no existe un único referente, a pesar de que hay una hegemonía de la ciencia, a pesar de que hay una... Todo el mundo, cuando se refiere a la ciencia y al método científico en particular, realmente se está refiriendo a un particular tipo de ciencia, es a la ciencia de carácter positivista, nomotética, cuantitativa y experimental, y se está refiriendo a un método particular que es la lógica hipotético-deductiva. Pero eso no es la ciencia, no todas las ciencias son positivistas y no todos los métodos son el hipotético-deductivo. Hay más métodos y hay más, digamos, paradigmas científicos que nos permiten reconocer que no existe una ciencia. Lo que tenemos que decir es que la ciencia tiene una naturaleza. Una de las naturalezas de la ciencia es que es múltiple. Por ejemplo, es multiparadigmática, es multidisciplinaria y es multimetodológica. Entonces no existe realmente esa tal ciencia que la gente habla, porque hay un problema con esto, por ejemplo, cuando la gente le dice, pero es que eso no lo ha demostrado la ciencia. Y uno tiene que preguntarle, ¿cuál ciencia habla usted? ¿De cuál ciencia está hablando realmente? ¿Y cuál es la usted supuesta ciencia que dice que tiene que demostrarlo? Que la que uno menciona siempre es la medible, la cuantificable. Es esa, ¿no? Exactamente. Y esa se llama ciencia positiva o paradigma empírico-analítico.
¿cierto? O ciencia positivista o neopositivista, pero realmente esa no es toda la ciencia. Lo que pasa es que hay que entender es que esa es la ciencia dominante, ¿cierto? Esa es la tendencia central. Lo que llaman el mainstream de la ciencia es positivista, cuantitativo, experimental, nomotético. Pero eso no es la ciencia realmente, eso es una parte de la ciencia muy significativa, muy brillante, muy notoria, pero no es abarcante de toda la totalidad de lo que podemos reconocer como el campo científico. Entonces el campo científico tiene una naturaleza, y es que es una naturaleza parcelaria, ¿cierto? Es una naturaleza pluriparadigmática que además hace que tenga una particular dinámica. Y es que la dinámica de la ciencia es que se establece como un campo de lucha. ¿Sí? Esto nos lo va a decir el sociólogo francés Pierre Bourdieu. Bourdieu va a decir, la ciencia al ser parcelaria, al ser multiparadigmática, se constituye al final en un campo que es en su producción dinámico y no lineal, pero además es un campo de lucha. Es decir, hay confrontación entre diferentes maneras de hacer ciencia, de comprender la ciencia, de creer que hay unos criterios de validación de lo que se considera como científicamente válido y confiable, y en ese sentido entonces hay una relación de dialéctica constante entre diferentes formas de hacer ciencia. Pero digámoslo de nuevo por volver a la pregunta inicial, ¿qué es la ciencia? La ciencia es una manera particular de producir conocimiento, y esa manera particular de producir conocimiento se ha institucionalizado y entonces ha producido una institución social muy robusta, muy, digamos, relevante para nuestra condición, digamos, occidental, y en general hoy en el mundo globalizado, pues todo el mundo está en la ciencia, no solamente Occidente, no solamente América y Europa, sino también en la India, también en el Japón, en la China. Hay un paradigma, digamos, de la ciencia, ¿cierto? Que es en ese sentido un punto de referencia para la producción del conocimiento. Pero lo que hay que entender, aquí hay una cosa que es importante. Hay también una cierta, digamos, por el efecto de que se volvió hegemónica la ciencia como institución social productora de conocimiento, hay una cierta idea de que la ciencia es la única que produce el conocimiento verdaderamente válido. Y hay que decir, no, eso no es cierto. La ciencia produce un tipo de conocimiento válido, sí, pero es válido para los que nos adherimos a esa manera de producir conocimiento, para los que aceptamos el conocimiento científico. Las ciencias. Las ciencias, exactamente. Pero hay que diferenciar una cosa que es importante. La ciencia no es el saber. La ciencia se ubica en el campo del saber, pero entonces hay saberes que no son científicos y que son igualmente relevantes. Es más, te voy a dar un dato histórico que es curioso. Todo el mundo supone en la modernidad que la ciencia es lo máximo, entonces todo es científico, todo tiene que ser científico, y el rasero de lo que es verdad o es mentira, de lo que es verdadero o falso, es la ciencia. Yo te digo, mira, la ciencia tiene 400 años y antes de la ciencia había técnica. La técnica es más milenaria que la ciencia. La ciencia moderna aparece con Galileo Galilei, ¿cierto? Se refuerza con el discurso del método de René Descartes, y en ese, digamos, renacimiento, en ese momento, digamos, que aparece esa transición entre el conocimiento que se acuñaba bajo, digamos, la hegemonía de la iglesia, que es la Edad Media, para venir un momento, digamos, de renacimiento iluminista, aparece, digamos, una nueva visión de la ciencia, pero esa ciencia que conocemos, que nace con Galileo, que nace con Kepler, que nace con Descartes y que nace con Newton, es una ciencia que se llama ciencia moderna. Esa ciencia moderna tiene 400 años. Pero la técnica es más vieja. Es decir, la ciencia no ha sido el único conocimiento necesario y válido, útil para la humanidad para resolver los problemas, digamos, que la humanidad tiene de sobrevivir. Por ejemplo, ¿por qué? Porque antes de que hubiera física, ¿cierto? Antes de que hubiera teoría, por ejemplo, de la flotabilidad, ya había técnica de barcos en Grecia. Ya había técnica, digamos, de transporte a partir, digamos, de la capacidad de entender qué madera o qué fibras me iban a permitir, por ejemplo, sobrevivir más fácilmente en el mar o en un río y transportarme. Es decir, que antes de que hubiese técnica, por ejemplo, agroindustrial, antes de que hubiese ciencia agroindustrial, había, por ejemplo, técnica de cultivo, había agricultura. Por ejemplo, yo te puedo decir, antes de que pudiéramos entender cómo podemos optimizar con el conocimiento científico el arroz, ya los árabes hace 2800, 3000 años sabían cultivar arroz. Entonces la técnica es más vieja que la ciencia. Listo. Tú arrancas como una metralladora y uno, huepucha, está aquí tratando de digerir la cosa. Pero entonces, ¿qué es la técnica? Bien, ahora, entonces el saber técnico es un saber procedimental que nos permite resolver problemas de la vida cotidiana, ¿cierto? El problema de cómo cultivamos, el problema de cómo nos vestimos, el problema de cómo nos alimentamos, el problema de cómo procesamos los alimentos para que sean, digamos, necesarios.
sin necesidad de tener que tener un conocimiento acuñado, por ejemplo, en un laboratorio o a partir de unos datos empíricos que se pasan por un proceso, digamos, sistemático de análisis, ya sea cuantitativo o cualitativo. No, la técnica, digamos, aparece más en la capacidad del ingenio humano, de saber cómo usa los recursos que tiene para resolver problemas de la vida práctica. Por ejemplo, antes de que tuviéramos una ciencia de los materiales, un análisis científico de la resistencia a los materiales, ya en Italia saben hacer suecos, ya en Europa saben hacer zapatos. Es decir, no necesitamos conocer cuál es la constitución y la mejor molécula y la mejor, digamos, forma de producir un sintético que reemplace el cuero para poder producir zapatos que sean impermeables. No, antes de eso ya la humanidad sabía hacer zapatos. Sin necesidad de regirse sin a esas necesidad reglas de que el conocimiento juego. científico estuviera disponible para poder hacerlos. Ya, entiendo. Vale, ahorita tú hablabas también de paradigmas, que es pluriparadigmática. Ajá. Entonces, ¿qué son los paradigmas? Bien, entonces, exactamente. Yo te decía ahorita una cosa que es interesante y eso está conectado. Mira, la ciencia es una empresa de conocimiento, es una forma particular de producir conocimiento. Y la ciencia se diferencia allí de otras formas del conocimiento. Por ejemplo, de la sabiduría milenaria ancestral, por ejemplo, se diferencia la técnica, se diferencia la tecnología. Ya, o sea, la tecnología no es la ciencia. Cuando tú dices formas del conocimiento, estás hablando de otras ramas del saber también. Otras formas del saber, claro. El saber es más universal y dentro de ese saber hay un saber específico que se llama conocimiento científico. Pero entonces está el saber técnico, está el saber filosófico, está el saber mítico, está el saber ancestral, está el saber cotidiano, ¿cierto? Y todas esas formas de saber están en relación, digamos, de intercambio entre ellos y con la ciencia. Es decir, por ejemplo, cuando una persona llega a formarse como científico, él trae un saber que se llama saber doxológico o saber popular. Y lo que tiene que hacer esa persona es comenzar a hacer ruptura con eso que él creía que era, con comenzar a pensar como un científico. Por ejemplo, cuando llega un estudiante de psicología como tú tienes una serie de ideas sobre cómo funciona el comportamiento humano. Eso se llama una teoría popular del comportamiento humano, una teoría popular de la personalidad. Tú, sin ser científico, sin ser un psicólogo, porque estás en ese proceso de formación, tú ya tienes una idea de cómo funcionan las personas, de cómo funcionan emocionalmente, psicológicamente y por qué se comportan como se comportan. Eso es un saber popular. Vale. Pero el saber popular después entra en confrontación con el saber científico y tú dices, no, eso que yo creía no es tan cierto porque la ciencia ha demostrado que no funciona así, sino que eso funciona así. Entonces tú te vas distanciando de ese saber, eso se llama ruptura epistemológica. Yo compro esa historia. Exactamente. Entonces tú compras la historia de la ciencia y dices, y voy a comenzar a pensar, a razonar, tener un razonamiento científico. Digamos, tú pasas del sentido común normal, que se llama conocimiento doxológico, al sentido común científico. Tú comienzas a elaborar un razonamiento común a todos los científicos. Es pensar entonces en términos racionales, en términos relacionales, en términos empíricos, ¿cierto? Entonces tú comienzas a decir, no, si eso no está demostrado empíricamente, yo no lo creo. No, si eso no me hace sentido lógicamente, entonces no lo creo. No, si eso no me permite establecer relación entre las variables, entonces no lo creo. Entonces esa dimensión es la que a ti te hace pasar, digamos, a un conocimiento científico. Pero los otros saberes están allí, ¿cierto? En un interjuego de relaciones, porque yo soy un científico. Claro, yo soy un científico social, yo soy un psicólogo, yo soy un psicoanalista, yo soy ¿cierto? Alguien experto en el campo de la sociología, específicamente la sociología del trabajo, sea antropología, sea historia, pero ¿qué pasa? Yo también soy un sujeto social común y corriente. Entonces yo soy una persona que piensa como científico en estas cosas, pero seguramente pienso como en el sentido común si me pones a pensar, ¿cierto? En términos, digamos, de cómo pensaría la biología. Yo en la biología no tengo ruptura epistemológica. ¿Por qué? Porque no he conocido el mundo de la biología como científico. Entonces, ¿qué ocurre? Todos tenemos un saber doxológico. Con ese saber doxológico nos aproximamos a la ciencia, construimos un saber científico especializado sobre un objeto de estudios particular, pero en nosotros yo sigo siendo alguien del sentido común, tengo saberes populares, puedo, digamos, tener prácticas incluso espirituales ancestrales y eso no riñe con la ciencia. ¿Por qué? Pues porque simplemente yo soy un sujeto, ¿cierto? Que tiene exposición a múltiples tipos de saber. Ahora bien, dentro de este particular campo que se llama el campo científico, Juan, hay que entender que dentro de la ciencia no es unificada, ¿cierto? No hay una unificación de la ciencia. Yo te lo decía ahorita, la ciencia se divide por muchas maneras o por muchos, digamos, compartimentos. Entonces están los compartimentos disciplinares. Entonces mira que no hay una ciencia, sino que está la psicología, la economía, la lingüística, la historia, la física, la biología. Ahí tenemos una fragmentación del campo científico, una ciencia fragmentaria, parcelaria, porque se parcela a partir de campos de conocimiento o disciplinas. ¿Cierto? Vale. También tenemos grandes divisiones, por ejemplo, las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias humanas, ¿cierto? Hay grandes compartimentos de ciencia. Sí. Para que te des cuenta que entonces la ciencia está al final dentro de sí fragmentada.
Pero también tenemos una cosa, Juan, y es que al interior de la ciencia también se fragmenta la ciencia por paradigmas. Entonces está el paradigma positivista, está el paradigma, por ejemplo, estructuralista, está el paradigma interpretativo, está el paradigma humanista, está el paradigma empírico-analítico, está el paradigma de la teoría crítica, está el paradigma constructivista, está el paradigma neopositivista. Entonces lo que te vas a dar cuenta es que hay muchos paradigmas al interior de la ciencia. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que hablamos de la ciencia vista desde afuera, la ciencia nos parece que es una. Sí. Pero cuando uno le coloca el foco, le coloca, digamos, un microscopio al interior de la ciencia, uno se da cuenta que al interior de la ciencia no es una. La ciencia está dividida por paradigmas. Ya. Ahora bien, ¿qué es un paradigma? Un paradigma lo podemos definir de dos maneras muy sencillas, muy básicas. Ojalá a uno le dijeran esto en la universidad tan fácil como yo lo logré entender, digamos, en mi doctorado, porque tengo que decirte la verdad. Yo entendí el tema de los paradigmas y lo trabajé, digamos, y profundicé en ello cuando con mi profesor Simar Albesí de la Universidad de Sao Paulo, ¿cierto? Él fue mi director de tesis doctorado. Él, la primera lectura que me pone es una lectura de un par, digamos, de profesores de él, incluso en Inglaterra, que se llamaban Burrell y Morgan. Burrell y Morgan tienen un libro que se llama Análisis Organizacional y Paradigmas Sociológicos. Entonces, ese libro lo que hace es que nos muestra que para entender la teoría sociológica y poder hacer análisis organizacional, tenemos que entender que en la sociología hay paradigmas. Es decir, que cuando uno analiza las cosas, tiene que saber desde qué paradigma lo está interpretando. Yo aprendí esto con él y, por supuesto, metí en todo el dilema, pues, de las rupturas epistemológicas, ¿cierto? Que hay al interior de la ciencia y de las revoluciones científicas, etcétera, y todo esto. Pero entonces entendí una cosa básica. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma son dos cosas a la vez. Otra vez volvemos a dos. Principalmente un paradigma es una manera particular de ver la realidad, de concebir la realidad. Ok. ¿Sí? Entonces, hay un paradigma. Entonces, miremos, por ejemplo, un ejemplo, ahora que estamos en este momento de boom de la espiritualidad. Todo el mundo está hablando del paradigma cuántico. Pero entonces también hay un paradigma que es el paradigma newtoniano, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos dos paradigmas de la física. El paradigma newtoniano, que es el clásico, y el paradigma cuántico. Ahí hay dos maneras de concebir el mundo. Una cosa es concebir el mundo como newtoniano, que es un mundo determinista, es un mundo lineal, es un mundo materialista, es un mundo racionalista, y otra cosa es concebirlo como un cuántico. Di eso en palabras más digeribles para personas que no tengan esos conceptos. Entonces, podría ser así. ¿Cómo concibe Newton la realidad? Newton concibe la realidad de la siguiente manera. La realidad está hecha, ¿cierto?, de materia. Entonces, por eso es un paradigma materialista, porque concibe que la unidad básica constitutiva de la realidad es la materia. Vale. Y entonces, ¿qué piensa un newtoniano? Que allí donde hay materia está lo que existe y en el resto donde no hay materia lo que hay es vacío. Listo. ¿Sí? Entonces dice, la realidad tiene que ser material, es material. La realidad además tiene que ser comprendida racionalmente. Solamente la razón nos va a permitir acceder a comprender la esencia básica de la realidad, que es la materia. Y además nos va a decir, en últimas, todo está determinado por un conjunto de leyes, ¿cierto? Las tres leyes de Newton, la ley del movimiento, la ley de la energía, la inercia, la transmisión de energía, etc. Y pues, algunas leyes de la termodinámica que derivan de ahí, Entonces, ahí hay una serie de leyes, ¿cierto? Que nos dicen la realidad funciona así, ¿cierto? Vale. Entonces, hay un determinismo, por ejemplo, mecánico. Ya. Funcionan como la mecánica newtoniana concibe. ¿Cómo concibe la mecánica newtoniana del universo? Como una gran máquina. Entonces, la metáfora que tiene, por ejemplo, Newton para pensar el mundo es que el mundo es como un reloj celeste o como una máquina celeste, ¿cierto? Él concibe el mundo como una máquina. Es decir, que mira que ahí te estoy diciendo que un paradigma es una manera de concebir el mundo. Es una manera de representarme el mundo, digámoslo así, es una metateoría del mundo, mundo, de la realidad, del universo, si lo quieres. A ese es el que todos nos suscribimos. A ese es el que la mayoría se suscribe sin darse cuenta. La mayoría. Porque es una cosa muy curiosa, Juan. Mira, la ciencia de esto uno lo entiende con Thomas Kuhn. Cuando uno analiza el problema de los paradigmas, Kuhn dice que la ciencia es demasiado conservadora y que una situación, digamos, nueva en ciencia se demora más o menos 50 años en ser reconocida. Mira, hay una cosa que es muy curiosa. Hay gente que todavía a estas alturas se está enterando que hay una cosa que se llama física cuántica. Y te voy a decir, ¿sabes cuántos años lleva la física cuántica? Ha sido instituida como un modelo teórico en física. ¿Cuánto lleva? 100 años. No fregues. Hace pocos días se estaba celebrando los 100 años de la física cuántica porque se reconoce más o menos que es a 1924. Pero realmente,
David Bohm plantea los principios de la mecánica cuántica en el 900. Es decir, estamos a 124 años de física cuántica. Y hay todavía gente que está formada en el paradigma newtoniano que dice que desconfía de la física cuántica, que él no está seguro de si esa ciencia no dice, pero ¿cómo no? No vas a concebir esto, por Dios. Sigue siendo muy fuerte el paradigma newtoniano como manera de ver la realidad y como forma de hacer ciencia. Entonces yo te dije que un paradigma son dos cosas. La primera es una metateoría de cómo funciona la realidad. Es un modelo representacional de la realidad. Pero también es una manera de hacer ciencia. Ok. Entonces, un paradigma es esas dos cosas. Una manera de concebir la realidad y un modo de hacer ciencia. Ahora, resulta que no hay un único paradigma. Ya te dije que hay por lo menos clasificaciones que nos muestran 6, 7 paradigmas, ¿cierto? El newtoniano y el cuántico, por decir uno, pero también el empírico analítico, el crítico, el constructivista, el positivista, el neopositivista, el estructuralista, el humanista, el funcionalista y el interpretativo. O sea, ahí te nombré 9 formas tipológicas de reconocer qué es un paradigma en la ciencia, o los paradigmas existentes en ciencia, ¿cierto? Los fuertes, los dominantes, etc. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que estos paradigmas no están en concordancia. No es que todos los paradigmas están contribuyendo a entender la realidad de la misma manera, ni todos están contribuyendo a entender la manera de hacer ciencia de la misma manera, sino que cada uno de esos paradigmas está luchando por ser considerado científicamente válido. Y ahí es donde hay unos autores que son Guo y Lincoln, dice, los paradigmas están en competencia. Y como los paradigmas están en competencia, cada uno queriendo ser más científico que el otro, los investigadores están en lucha. Okay. Los investigadores están en un campo de lucha. Yo soy más científico porque yo soy cognitivista y porque yo soy cuantitativo. Yo hice un experimento. En cambio, usted no es verdadera ciencia porque usted es un psicoanalista y usted es un cualitativo y además no hace sino estudios de caso. Y además no usa números. Y comienza esa pelea, ¿cierto? Esa rivalidad entre los cognitivos, que son funcionalistas, contra los psicoanalistas, que son estructuralistas, los que hacemos fenomenología, contra los que hacen experimentación, los que hacemos dialéctica, contra los que hacen cuantificación. Entonces, comienzas a ver que hay una rivalidad entre y eso es lo que decía Pierre Bourdieu, que te decía ahorita. La ciencia es un campo de lucha. ¿Por qué? Porque la ciencia está dividida por paradigmas. ¿Qué significa esto? Está dividida por maneras de concebir la realidad y por formas de hacer ciencia. Yo tengo un ejemplo de eso y es, hace poquito estaba leyendo un libro de un man de la India y el man decía que toda rama dentro de la ciencia, toda ciencia que lleve por nombre ciencia, no es ciencia. Mejor dicho, matemáticas es ciencia, física es ciencia, pero ya cuando le ponen ciencia social o ciencia natural, ahí es porque ya estiraron demasiado la pita y ahí ya realmente eso no es. Bueno, ¿y qué formación tiene ese personaje, ese científico? No, yo no sé ese man, pero es para dar un ejemplo claro, de ese campo de batalla que estás exactamente, por eso yo tengo la pregunta, ¿no? Porque él está diciendo una cosa en la que yo digo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Ajá. Seguramente él lo está diciendo desde un punto de vista, voy a especular aquí, no estoy seguro, no conozco al autor, pero seguramente él lo dijo desde el punto de vista de yo soy un científico, ¿cierto? De los que me considero el verdadero científico, el más científico de los científicos, que son los que están en el paradigma de las ciencias naturales, biología, física, química, ¿cierto? O que también lo plantea con las formales, como la matemática y la lógica. Entonces, esas son las verdaderas ciencias, ¿no? La matemática es el sumum de la ciencia, la física es el sumum de la ciencia. Pero te voy a decir un asunto ya como sociólogo. Ya encontré acá, el man estudió ciencia computacional y economía, por allá en Estados Unidos. Sí, claro, nomás con ciencia computacional ya es un tipo que está en el campo de la ingeniería, ya él se creó matemático. Y lo otro además es que es economista. Ay, pero por Dios, es un economista. Los economistas son los que creen la verdadera ciencia entre las ciencias sociales. Los economistas son arrogantes. Ellos creen, no, nosotros somos la verdad. Los únicos que somos verdaderamente científicos entre los científicos sociales somos los economistas. Y uno dice, venga, ¿de dónde sacas esa historia? Eso es como creer que la física es la única que se cree la verdadera ciencia. Pero es un problema político. Eso ya no es un problema epistemológico. No es cierto que la economía sea la verdadera ciencia de las ciencias sociales. Tampoco es cierto que la historia sea la verdadera ciencia de las ciencias sociales o las ciencias humanas. Tampoco es cierto que la física sea la única verdadera ciencia de las ciencias naturales o la más verdadera de todas las ciencias en general. Eso es un problema político, es un problema de autorrepresentación. Es decir, la física se quiere decir a sí misma que ella es la chacha de la película que le va a decir a todas las demás quién es ciencia y quién no. Eso no pasa y no en la dimensión
política. ¿Por qué? Porque la dimensión epistemológica es otra. Simplemente cualquier ciencia que cumpla con los criterios de cientificidad transversales, digamos, paradigmáticos, como por ejemplo, que construya un modelo conceptual, que esa conceptualización esté basada en datos empíricos, que establezca una serie de formalizaciones alrededor, por ejemplo, de los métodos que va a utilizar y que intente establecer, digamos, algunas generalizaciones abstractas a partir de datos empíricos con fundamento en una racionalidad, digamos, conceptual. Eso es una ciencia y ahí caben todas. Ajá. El problema es cuando dice, no, es que es verdaderamente ciencia cuando usas la matemática, cuando expresas tus resultados en términos numéricos o cuantitativos. Ah, no, eso es la ciencia positivista. Pero esa no es la ciencia para el paradigma estructuralista, esa no es la ciencia para el enfoque fenomenológico, esa no es la ciencia para el humanismo. Entonces hay que saber que ese criterio particular es un criterio paradigmático y que no puede hacer exigencias extra paradigmáticas a un paradigma que se regula y se ordena por otros criterios. ¿Tú puedes dar un ejemplo de donde se apliquen esos criterios que sí son transversales a todas? Vamos a colocarlos en dos casos. Ajá. Vamos a colocarlos en el caso de la física y en el caso del psicoanálisis. Y para mostrarte que los dos son ciencia. Un criterio, por ejemplo, formalizan su enunciado en forma de una teoría. Claro, hay una teoría de cómo funciona el universo, la realidad física, que es la teoría de Newton o la teoría, por ejemplo, cuántica. Ahí hay un conjunto de enunciados en una organización particular que se llama modelo teórico. Acá hay un modelo teórico que explica el inconsciente. Los dos tienen una formalización de sus enunciados en una teoría. Listo. Ahora, los dos tienen base empírica. Sí, señor. Lo que dice la teoría de Newton lo hace a partir de experimentaciones, por ejemplo, con la realidad. El supuesto mito de la manzana que se le cae en la cabeza y después los ejercicios ciertos experimentales y yo dejo caer una cosa, cuántas veces se cae, a qué velocidad cae. Entonces, todo parte a partir de una condición experimental, pero más allá de que sea experimental es que es empírica, es decir, significa que lo que yo construyo como conocimiento no deriva solamente de mi especulación racional teórica, sino que también deriva de la base empírica, y esa base empírica tiene tanto la física como el psicoanálisis. ¿Cuál es la base empírica del psicoanálisis? Los estudios de caso. Freud no dijo lo que dijo porque él se lo imaginó, Freud lo dijo porque él estaba escuchando pacientes. El dato empírico de Newton es un dato derivado de un experimento que después se pasa por un modelo matemático. Esa es la experimentación cuantitativa newtoniana, pero el modelo empírico de Freud es otro. Es el modelo que pasa por el registro de un habla en un diván recostado que después se analiza como dato narrativo. La diferencia es la naturaleza del dato. Aquí hay dato matemático y aquí hay dato narrativo. Pero los dos tienen datos, los dos son empíricos. O sea, Freud no es un loco que se sentó a especular solamente acerca de la histeria. No, él escuchó histéricas. ¿Cuáles son los datos empíricos sobre los que Freud construye la teoría de la histeria? Isabel R., Ana O., Irma. ¿Sobre qué datos construye la teoría de la obsesión? Sobre el hombre de las ratas, sobre el hombre de los lobos. ¿Sobre qué construye la paranoia? Sobre el caso Juanito. ¿Sí? Por decir un ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Ahí estamos teniendo los dos criterios transversales, ¿cierto? Construyen un modelo teórico, tienen una base empírica. Tercero, formalizan sus enunciados en términos, por ejemplo, de la manera como proceden para obtener el conocimiento. Es decir, presentan métodos, tienen métodos, construyen métodos, formalizan métodos. Listo. ¿Cuál es el método de la física? La experimentación. ¿Cuál es el método del psicoanálisis? El estudio de caso. Ok. ¿Sí? Y los dos intentan construir abstracciones generales, ¿cierto? A la manera de leyes que intentan explicar un fenómeno de la realidad. Acá hay unas leyes físicas como la ley de la gravedad, ¿cierto? Que es una constante, sí. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en el campo gravitacional terrestre. Y Freud construye una ley también de funcionamiento del inconsciente. ¿Cuál es la ley del inconsciente equivalente a la ley de la gravedad? Se llama lógica de la repetición. Las personas inconscientemente tienden a repetir generalmente los mismos errores, por eso sufren. Te he dado los 4 elementos generales de cualquier ciencia, independientemente de que se llame química, economía, lingüística, física, matemática, y te he mostrado cómo dos ciencias que aparentemente son contrapuestas, como la física y el psicoanálisis, sí son ciencia. Por ejemplo, mira, yo tengo una formación como psicoanalista lacaniano. Bueno, como lo dijiste al principio, yo tengo varias formaciones, ¿cierto? O sea, yo tengo formación como psicoanalista lacaniano, tengo formación como psicólogo transpersonal, tengo formación como sociólogo, como alguien que, conoce el mundo de la psicología, y en la psicología conozco el mundo, por ejemplo, de la clínica, pero también el mundo del trabajo y las organizaciones. Conozco de clínica del trabajo, es decir, tengo un repertorio, digamos, disciplinar muy amplio. Yo te puedo decir, hay una cosa de que me siento orgulloso como científico.
Y es que yo soy un científico transdisciplinar. Yo navego por las disciplinas. Yo tengo una visión muy amplia y muy flexible de la ciencia, en la cual yo puedo transitar entre la psicología, el psicoanálisis, la antropología, la sociología, la historia, la economía, ¿cierto? Y la física. Por ejemplo, yo escribo un libro que se llama Fundamentos Epistemológicos de las Psicologías, y ahí muestro cómo cada modelo teórico de la psicología le corresponde a un modelo teórico de la física. Por ejemplo, a la psicología cognitiva y al psicoanálisis freudiano le corresponde el modelo de la física newtoniana. Pero a la psicología transpersonal le corresponde el modelo de la física cuántica. Ok. ¿Habías pillado eso, Juan? No tenía ni idea. Ah, bueno, yo lo escribí en un libro con unos colegas, con Juan Diego Duque y Patricia Lazo, en el libro que pueden encontrar además disponible en tu canal, si quieres dejarlo allí, o en mi Instagram también lo pueden escribirme y pueden encontrar el libro, los puedo mandar. El asunto ahí es que les puedo decir que hay una correlación entre los modelos de la física y los modelos de la psicología. Dijiste que son 4, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los otros 2? Los otros 2 son la física de los campos electromagnéticos, que corresponde con el enfoque humanista. Ajá. Y la física de la relatividad, que puede corresponder quizás con el modelo, digamos, de conceptualización de la psicología piagetiana. Entonces, ahí tenemos una serie de correlaciones entre la física, ¿cierto? Y los modelos conceptuales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que uno cuando está en la construcción del conocimiento, uno tiene que saber, ¿cierto?, que hay diferentes paradigmas que se validan por diferentes criterios. Yo como psicoanalista lacaniano tengo que escuchar muchas veces a estudiantes míos o a colegas míos que son de la formación, ¿cierto?, positivista de la psicología cognitiva, que me dicen, el psicoanálisis no es una ciencia. ¿No? Recuerdo una anécdota aquí, Juan. Yo llegué en el 2010 a hacer mi doctorado a Sao Paulo. Y yo voluntariamente quise no entrar solamente a mis clases de doctorado, sino que me interesaba mucho escuchar a un profesor de psicoanálisis, y entonces entré a la clase de pregrado en psicoanálisis. Y una vez salí a almorzar pues con los estudiantes de pregrado en psicoanálisis, y había un intercambio internacional, yo estaba allí, y había una chica que venía de Rusia. Y lo primero que ella suelta allí, cuando me pregunta que yo qué hago, y le digo, yo soy profesor de psicología y sé psicoanálisis, y no sé qué, me dice, en mi universidad en Rusia me dicen que el psicoanálisis no es ciencia. Yo la miré y me sonreí. Le dije, no, yo te entiendo, claro. Yo entiendo que en Rusia digan que el psicoanálisis no es ciencia. O sea, si tú vienes de la escuela, cierto, más, digamos, experimentalista rusa, pues el psicoanálisis no es una ciencia. Pero a mí me daba risa, era por pensar yo creí que eso estaba superado. No, todavía hay gente que cree que el psicoanálisis no es ciencia. Y hay gente que incluso es más atrevida, Juan. Dice que el psicoanálisis es una pseudociencia. Y uno dice, pero ¿de dónde sacas esa idea, por Dios? Ni siquiera hoy en día yo estaría dispuesto a aceptar que las terapias alternativas son pseudociencia. Eso es un atrevimiento, eso es una grosería desde el punto de vista de la soberbia de alguien que cree que su punto de vista científico es el punto de vista de todos los científicos. No es el punto de vista de su paradigma, pero no de todos los paradigmas. Las terapias alternativas no son pseudocientíficas. Lo que pasa es que necesitas cambiar del paradigma de validación del conocimiento cierto científico newtoniano al paradigma cuántico para poder validar ese conocimiento. ¿Por qué un Reiki funciona a distancia? Pues porque está funcionando bajo un principio cuántico y no bajo un principio de la mecánica newtoniana. Pero ¿por qué dicen que es pseudociencia? Porque el que está evaluando el fenómeno cuántico lo está haciendo desde el punto de vista de la mecánica de Newton. Entonces ahí es donde dice, no, es que la verdadera ciencia es la de Newton y eso que usted está haciendo allá, eso es como sospechoso, como digamos pseudocientífico. Yo no creo en eso no está pasado por el método científico. El método científico es el método de él. El de Newton. El de Newton. Caso. Pero uno dice, no, eso no es cierto. Eso es una atribución tuya equivocada de la no cientificidad del otro, de la falsa cientificidad del otro, de la pseudociencia del otro, porque tú crees que el único paradigma que existe es el propio. Eso se llama exigencia extraparadigmática. Cuando tú no tienes una comprensión de que la ciencia no es una, sino que la ciencia es muchas a la vez, a que no hay un campo unificado de la ciencia, sino que hay una comprensión fragmentaria, parcelaria de la ciencia, multiparadigmática, entonces tú tiendes a creer que tu punto de vista es el verdadero y los demás es una ciencia deforme, una ciencia anómala o una ciencia insuficiente o pseudociencia. Pero eso es una atribución errática que se denomina injusticia epistemológica.
Estás atribuyéndole un error epistemológico, una no garantía de validez científica a un paradigma desde el punto de vista del paradigma tuyo, y eso es injusto. ¿Por qué? Porque el otro paradigma tiene sus propias reglas de validación y no tiene por qué aceptar las mías ni adherirse a las mías. Simplemente reconocer que existen dos maneras de validación distintas que son igualmente válidas. Pero igualmente cumple con los 4 criterios, claro, exactamente. Que están por eso es transversales a todo. Exactamente, por eso es tan científico el psicoanálisis como la física newtoniana. Por eso es tan científico el psicoanálisis como las terapias alternativas. Sí. Bien. Entonces, ¿cómo se llega a pasar de un paradigma a otro? Bien, lo primero que hay que decir es... Porque si bien ahorita, no sé, conviven estos dos, supongo que... Sí, exacto. Venimos de una era donde el que ha regido con totalidad casi ha sido el de Newton. Pero sí, cada vez se va metiendo más otro. Newton es dominante, pero mira, es que en términos, digamos, de los modelos teóricos en física, es que hay muchos. Está, por ejemplo, está la física newtoniana, que es el clásico, pero está la física de los campos electromagnéticos y está la física de la relatividad de Einstein y está la física cuántica, por ejemplo, que ya nace con Bohr y después, digamos, aupada con todo el proyecto, digamos, de Oppenheimer y tal. Pero también hay una otra física que ya no es la misma. Es la física, ¿cierto? Que nace a partir más o menos de los años 60, 65, que es la física de teoría de cuerdas. Eso es otro modelo de comprensión del universo, es otra manera de comprender, ¿cierto? Y la lucha hoy en día de la física, digamos, de muchos físicos, es cómo construimos una teoría del todo, un poco la ambición de Anthony Hawking, ¿no? Cómo construimos una teoría en la que todas esas físicas sean capaces de ser integradas. ¿Por qué? Porque hasta ahora cada física ha querido decir que yo soy una mejor física que la otra, yo explico mejor que la otra, e imponerse como un paradigma más verdadero que el otro. Eso no es cierto, o sea, eso es una tontería de los científicos, porque realmente, como diría Echegoyen, un teórico argentino, decía, nadie se puede arrogar por sí mismo la representatividad de la totalidad del panorama científico. Es decir, nadie puede decir yo soy toda la ciencia. ¿Por qué? Porque hay otro que va a decir yo también soy toda la ciencia. Es decir, nadie tiene ese derecho de arrogarse a sí mismo y por sí mismo el decir yo soy el verdaderamente científico, los demás son pseudocientíficos, los demás yo soy la verdadera ciencia, los demás están equivocados. Eso no es posible, o sea, nadie tiene esa condición. Sí, ni siquiera en cada rama de la ciencia, digamos la psicología, sino más ya ahí está esa batalla. La psicología. Ya esa batalla por cual se impone, pues ahora menos se va a autoproclamar uno arriba de todo, o sea, arriba. O sea, sí, exactamente. Claro. Eso es un error que tienen algunos científicos por dos razones. Pero es lo más común. O sea, tú dirás que es algo casi que insultante que se juzgue desde un paradigma a otro, pero tranquilamente la mayoría es lo más común, es cierto, mira. Sí. Ahora, ¿por qué pasa esto? Hay dos cosas. Hay que reconocer que, hombre, los científicos, por concentrar un saber especializado de alto valor, no dejan de ser también seducidos por querer ejercer el poder. Ya. Entonces recordamos un poco aquí a Michel Foucault. El saber es poder. Entonces los científicos saben que tienen un saber que genera poder. Todos lo sabemos, ¿no? Si yo soy alguien que sabe cómo funciona la realidad, pues yo la puedo manipular y controlarla y explotarla. Ese es el paradigma del positivismo, ¿cierto? Pero si yo soy alguien que sabe cómo funciona la mente, yo también puedo ser alguien que es capaz de manipularte. Un poco, por ejemplo, lo que hacen los expertos en marketing, ¿no? Quieren entender la teoría del inconsciente, por ejemplo, en la perspectiva de Jung, para después venderte, para capitalizar, por ejemplo, a partir de una teoría de los arquetipos, venderte la mejor marca, ¿no? Entonces, Pepsi tiene un arquetipo, Nike tiene un arquetipo, ¿cierto? Entonces, ellos hacen un uso estratégico del conocimiento teórico en el psicoanálisis para poder venderte. Claro, entonces, ¿qué pasa allí? Pues el saber produce poder y el saber produce dinero. Lo que usted sabe lo puede hacer rico. Y más en una sociedad del conocimiento, y más en una sociedad, por ejemplo, que está emergiendo una cosa que se llama la creator economy, la economía de la creación. O sea, yo puedo vender mi conocimiento hoy en día. Entonces, ¿qué ocurre? Eso produce riqueza. Entonces hay una rivalización por cuál conocimiento es más verdadero, es más pertinente, es el más audaz. Porque hay una competencia también de mercado, ¿sí me entiendes? Ahora bien, ¿qué pasa? Yo me impongo como un científico que le quiere decir a los otros que los otros no son científicos. Pero eso pasa primero porque hay soberbia de los científicos. Eso ya no es sociología, ¿cierto? Política de la ciencia, sino psicoanálisis de la ciencia. Hay científicos que son soberbios, hay científicos que son narcisistas.
¿cierto? Para aplicar una etiqueta, pues, psicoanalítica. Entonces, mira que uno puede hacer una sociología de la ciencia, pero también un psicoanálisis de la ciencia. Claro, ¿qué es lo que pasa en la dinámica de las relaciones interpersonales entre los científicos? Pues que hay científicos que son narcisistas, hay científicos que creen que ellos son los que tienen toda la verdad, se dan un cierto aire de arrogancia, se creen, digamos, que merecen todos los aplausos, y en esa posición, ¿cierto? También creen que tienen derecho a demeritar, a menospreciar el trabajo de los demás. O sea, el ego arriba. tope. Entonces, una condición muy típica de los científicos es que muchos nos falta humildad. Hay muchos que nos creemos por encima del bien y del mal, que creemos pues que no caminamos y no que lo evitamos porque somos científicos. Y entre los científicos también no hay unos que creemos mejores que otros. Yo, por ejemplo, te cuento una historia, Van. Yo tengo un amigo que es un doctor en biología. Y es un experto en biología de proteínas, pues, y también es un duro en asuntos de genética, no sé qué. Entonces, cuando yo le mostré que yo había publicado mi libro de resultado de investigación de maestría, él me dice, ay, ¿ustedes también hacen publicaciones? Ay, ¿ustedes también, digan... y esto ustedes también lo publican? Como que, no, es que nosotros en la ciencia... Y yo decía como que, ¿cómo sí que nosotros en la ciencia? Él por qué creía que porque él era biólogo, él sí era la ciencia y yo porque era sociólogo no era la ciencia. No, como si el resto fuéramos unos niños ahí jugando. Exactamente, mi amigo de qué me está yo le digo, uy, no, pana, pero un poquito más de respeto, pues yo también soy ciencia. No, entonces le dio pena, ¿no? Mi amigo es muy amable, muy sensible y tal. Vivíamos juntos en ese momento, estábamos los dos haciendo, digamos, nuestras maestrías y tal. Y el asunto es que mi amigo llega y dice, no, perdón, Johnny, no, te quiere decir es que... Pero yo me di cuenta que esa es la representación dominante entre los científicos naturales, que ellos son la ciencia y las demás, como el colega que citaste, ¿no? Sí. Los demás son una extensión exagerada, una elasticidad, poco un permiso que se dieron de llamar ciencia también a la sociología de la historia, pero eso no es verdaderamente ciencia. La verdadera ciencia es la biología, es la química, es la física. Te voy a dar un dato histórico. A ver. La ciencia es histórica. La química hoy puedo decir que es ciencia, pero en 1798, Kant escribió un artículo que se llama Los principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza. En ese momento, Kant, en ese artículo, dice que la química no es ciencia. Dice, la química no es ciencia por 3 razones fundamentales. Primero, no podemos observar el objeto de estudio independientemente del observador. Segundo, no lo podemos observar por los sentidos externos. Y tercero, como no lo podemos observar y no lo podemos manipular, tampoco podemos producir números sobre ellos. Como no hay posibilidad de usar la matemática, como no lo podemos ver por los sentidos externos y como no podemos establecer una relación de objetividad con el objeto que estamos conociendo, la química no es ciencia. Y en ese momento Kant mete a la química con la psicología y dice, esos son saberes históricos, pero no son ciencia. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es decir, que hace 200 años la química no era ciencia. Hace 150 años la psicología no era ciencia. Sí. ¿Qué ocurre? Nadie duda que hay psicología científica, que hay una psicología, ¿cierto?, legal, por ejemplo, la psicología cognitiva, la ciencia experimental y el uso de la estadística sofisticada, con modelos muy, digamos, muy elaborados de matemática para predecir el comportamiento, etcétera. Que hay una ciencia cognitiva, ¿cierto?, que está ahí alrededor, pero eso es una cosa contemporánea. Ya. La ciencia siempre ha tenido, la psicología siempre ha tenido un problema en ser entendida como ciencia. No, hoy en día, pues, más cercana a la ciencia cognitiva, más cercana a la neurociencia, la psicología es considerada ciencia. Pero hace un tiempo la gente tenía serias sospechas sobre que la psicología fuera ciencia. Como hace 200 años, Kant definitivamente dijo, ni la psicología ni la química son ciencia. Las descartó, las descabezó como conocimientos científicos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que entender que una cosa es una ciencia también en el marco de la historia. Porque un día puede ser no científica y otro día sí puede ser científica. ¿Sí? Entonces, hay un dato allí que es importante entender. Pero lo que sí tenemos que entender es que pasan 2 cosas. Primero, los científicos somos muy arrogantes algunas veces. Creemos que nuestro paradigma es el verdadero y los demás están equivocados. Creemos, por ejemplo, que yo del positivismo digo, es que usted es un estructuralista, como si ser estructuralista fuera un pecado capital, como si fuera un pecado de nacimiento. El estructuralista, me tengo que sentir avergonzado pues porque vos dijiste que era un estructuralista, como si esto es un positivista, como si ser positivista fuera un error fundamental. No, ser positivista, ser estructuralista, ser alguien, por ejemplo, que está en el marco de una visión empírico-analítica o de una teoría crítica o de una visión constructivista de la ciencia, no son sino opciones paradigmáticas legítimas, no son errores, no son pecados, no son errores sino alrededor de alguien que lo ve con soberbia o que tiene una profunda ignorancia en la formación epistemológica. Y hay que decirlo claramente, de verdad,
Es que a veces la gente no sabe en epistemología, Juan, hay que decirlo. Ni siquiera la gente de los más altos niveles doctorales a veces sabe. Yo conozco doctores que son títulos, ¿cierto? Son titulados en doctorados en alguna cosa, en grandes universidades. Pero que cuando uno habla dos o tres cosas que uno dice, este tipo no tiene ni idea del debate epistemológico contemporáneo. No tiene ni idea de una condición básica, por ejemplo, de entender que su ciencia no es sino un paradigma y que no es todos los paradigmas. Pero él de verdad cree que él está convencido que lo de él es ciencia. Y uno dice, pero Dios mío, esta persona ¿cómo es un doctor si no tiene la mínima, el bagaje mínimo, la mínima formación cultural científica? O de cultura científica básico, como entender que la ciencia es paradigmática, que el paradigma no es el paradigma de los demás y que su manera de hacer ciencia no es la manera en la que tienen que hacer ciencia todos los científicos. Entonces hay dos cosas. Por un lado, una profunda, ¿cierto?, soberbia de los científicos, y por otro lado, una profunda ignorancia y una mala formación en epistemología de la mayoría de los científicos, que no entienden este debate. Yo lo que voy concluyendo un poco de esta conversación es que a ese gran ente al que nosotros le hemos entregado toda nuestra devoción, digámoslo así, o el que define qué es verdad y qué no, igual sí, no dejan de ser un grupo inmenso de personas, igual, sí, con sus egos, sí, pero uno lo toma como, si uno ve cualquier cosa en Instagram o donde sea que uno esté consumiendo información y ve que nos lo dijo la ciencia, uno ya, eso es ley. Ajá, sí. Y no, han sido paradigmas. Recuerdo que alguna vez tú en una clase mencionaste algo sobre las 4 heridas narcisistas. ¿Cómo es eso de las 4 heridas narcisistas que ha tenido el hombre? Es un poco para entender el problema de cómo, digamos, los paradigmas son dominantes por un tiempo y después viene una revolución científica y ese que fue dominante comienza a ser, digamos, cuestionado y además incluso pasa a ser obsoleto, ¿no? Y tiene que ser muy duro para la persona que los iniciales que se empiecen a ir en contra del paradigma establecido. Es muy fuerte, claro. Uno tiene que estar incluso cuando uno quiere hacer innovación en ciencia. Juan, por ejemplo, yo creo que es alguien que intenta hacer alguna cosa nueva, en el sentido, por ejemplo, de querer no regirme por un paradigma único, por ejemplo, de integrar cosas, de integrar incluso lo que aparentemente no podría ser, o incluso, digamos, tener algún nivel de innovación en la formación científica. Tú sabes que yo tengo un proyecto, ¿cierto? De que hay que enseñar a investigar sin angustia. Esa es una bandera mía. Yo le quiero enseñar a la gente a investigar sin angustia. Tu tesis sin angustia. Tu tesis sin angustia es una marca personal que hay, en el que yo tengo, digamos, una cruzada por enseñarle a la gente a investigar de manera que sea, digamos, fácil, ágil, pero sobre todo gratificante. O sea, yo defiendo una pedagogía de la investigación con alegría. Porque es que la verdad, la gente hace tan difícil y tan amarga la experiencia de investigar que mucha gente termina de investigar y no quiere volver a ver nada, por ejemplo, de su tesis de doctorado, ni del profesor que lo dirigió, ni de la universidad. O su tesis de maestría y no quiere volver a investigar nunca más en la vida, porque fue tan amarga la experiencia, tan poco gratificante, incluso tan comprometedora de tu salud mental, que uno no quiere volver a hacer nada de una tesis, ¿cierto? De un proyecto de investigación. Entonces yo tengo un proyecto ahí en el que yo le quiero enseñar a la gente, un proyecto innovador, en el que yo le he desarrollado una metodología inédita de cómo enseñarte a hacer la tesis de manera fácil y rápida. Algunos tips sobre esto están, por ejemplo, en mi Instagram, si los quieren ver algunos. Pero el asunto allí es que cuando uno quiere ser innovador, uno tiene que tener capacidad de soportar, digamos, de tener el cuero duro, el cuero de cocodrilo, porque cuando uno hace una innovación en ciencia, uno tiene que estar dispuesto a que la comunidad científica lo quiera acabar, lo critiquen. Por ejemplo, yo soy alguien que escribe mucho. Sí. Yo soy alguien que escribe mucho. Yo tengo en mi haber, Juan, en 25 libros aparece en la carátula mi nombre. Infinito. ¿Cierto? Sí. O sea, yo he publicado más de 100 cosas en toda mi historia, entre libros, capítulos, artículos, en revistas de todos los niveles, etc. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, he tenido que escuchar de mis colegas decir, es que lo que pasa es que Johnny es una maquila de libros. Decir, ¿qué significa nada? Entonces, el que produce en serie cosas de mala calidad, eso es lo que quieren decir cuando me dicen maquila. Que yo soy una maquila de libros, o el otro colega que una vez dijo, lo que pasa es que en ese libro no hay ningún aporte intelectual de parte de Johnny, porque era un libro de entrevistas psicoanalistas, y uno dice, que no hay ningún aporte intelectual, bueno, ¿cierto? Pero tercero, y hay que ver quién lo dice también. Ya te voy a contar, y tercero, había una persona, llega y dice que un libro que yo había hecho, con un libro compilado pues de varios autores nacionales e internacionales, lo que pasa es que Johnny produce mucho porque él no hace sino publicar con sus amigos.
Ah, bueno, yo no conozco el primero que publique con los enemigos, ¿no? Uno para poder hacer uno para poder un libro tiene que publicar con los amigos, con los colegas cercanos, con los que está. Y ya si tiene muchos amigos, también está hablando algo de la persona, ¿no? Claro, pues, porque hoy en día, por mínimo, ejemplo, sí. ese investigador solitario que fueron Freud, que fueron Marx, que fueron Emilio Durkheim, Max Weber, Newton, eso no existe. Hoy la ciencia es global. Hoy un artículo se produce y tú ahí mira la lista de autores, son 16, 40. Yo acabo de publicar el año pasado, antepasado, no recuerdo, un artículo en el que éramos 16 autores. 16 autores, Juan. Publicamos una cosa sobre una investigación empírica sobre la ley de víctimas y la Comisión de la Verdad en Colombia. 16 autores. O sea, no es Freud solo. Claro, porque además era un asunto global. Ajá. Era un asunto hecho en todo Colombia con muchos autores de varias regiones. Recolectamos datos sectoriales por región, etc. Entonces, eso es un asunto muy particular y es que hoy en día la investigación no se hace sola. Pero sí hay cierta gente que cree, por ejemplo, que tiene más autoridad para decir, no, es que si no lo hiciste solo, entonces no es tan bueno. ¿Y quién dice eso? Pero cuando vos haces cosas distintas, te arriesgas, por ejemplo, publicas más, lo haces más. Yo, por ejemplo, sé que muchos de mis profesores critican que yo publique mucho, porque los profesores míos son de la vieja escuela que dicen, no, un librito cada 5 años está bien. Es que yo no entiendo yo ni cómo hace para publicar un libro cada 6 meses. Yo no tendría cómo publicar cosas importantes en tan corto tiempo. Y yo digo, bueno, pues si usted no tiene nada que decir importante en 6 meses, yo sí. Pero entonces el problema no es mío porque yo publique más, es más bien suyo porque usted no capitaliza lo que tiene para decir y usted cree que es que hay que darle 5 años a elaborar una idea. No, yo soy una persona, por ejemplo, que opera más en el marco de una cosa que es muy típica de las organizaciones ágiles. Es acción masiva imperfecta. Publique lo que hay, así sea equivocado, pero publíquelo. Ya, eso es algo que siempre... Después se corregirá. Siempre tranquilo. me ha dicho mi papá, que es lo mejor es enemigo de lo bueno. Exactamente, arriesguese. Entonces, si usted espera tenerlo perfecto, no publica nada, no, hágale. Los filósofos tienen obras de juventud y obras de vejez. Y seguramente en las obras de vejez corrigen lo que era en su juventud. ¿Por qué los filósofos tienen eso y un científico no? Porque yo no me puedo corregir 20 años después de decir, ve, lo que yo opiné hace 20 años ya no estoy de acuerdo. La ciencia evoluciona, la ciencia es dinámica, la ciencia crece. Y es que si no publicas, ¿cómo aprendes? Exacto. ¿Cómo entonces lo sometes a la evaluación, digamos, a la prueba epistemológica de la comunidad? Porque tú decías una cosa que es cierta. La ciencia al final es una comunidad humana comprometida con la empresa intelectual, con la empresa de producir conocimiento, pero en últimas es una comunidad de seres humanos. Es una comunidad de seres humanos y eso significa que es una comunidad de seres humanos que tiene lo mejor, que es altruista, que quiere producir conocimiento para mejorar la humanidad, pero también que tiene sus mezquindades, que son envidiosos, competitivos, incapaces de reconocer, violentos con el otro. Hay una cosa que padecen los científicos. Los científicos padecen el síndrome de la violencia del hombre ilustrado. ¿Y cómo es eso? Que nosotros creemos que porque somos muy ilustrados, doctores, científicos, académicos, nosotros no somos violentos. ¿Cómo que no? Nosotros tenemos una violencia sutil en la manera como nos referimos al otro, que somos despreciativos y somos, digamos, profundamente violentos. Por ejemplo, cuando uno le dice al otro, no, es que ahí va el positivista, eso es violento. Claro. No le mentó la madre, pero más o menos ser positivista es una ofensa, o ser estructuralista es una ofensa, o ser, digamos, humanista es una ofensa. Pero porque es una ofensa ser de un paradigma determinado. Entonces, ¿qué pasa? Mira, la ciencia tiene estas formas, digamos, de intentar mantener un cierto status quo, ¿cierto? A partir de intentar que todos los demás se adhieran a un punto de vista, por ejemplo, de un paradigma dominante. En este caso, por ejemplo, el paradigma dominante hoy en día es el paradigma positivista experimental. Pero, ¿qué ocurre? También eso tiene que tener, para poder que la ciencia crezca, hay un punto en el que esos paradigmas tienen que ser cuestionados. Y ahí es donde vienen las revoluciones científicas. Entonces, cuando yo te hablaba a ti de las 4 heridas narcisísticas, estoy diciéndote que cada revolución científica le produce una herida al narcisismo humano. La primera herida entonces la produce Galileo Galilei, porque dice, la Tierra no es el centro del universo. Vale. ¿Tan? ¿Cierto? ¡Pam! Cachetada y palada media que creía que la Tierra era el centro del universo. Sí. Viene Darwin y dice...
los seres humanos no son tan excepcionales, vienen del mono. O sea, usted es un hermano de un primate, usted es un primo de un primate y ¡pam! Segunda Vale, cachetada en la cara. si ya con la primera no quedó listo, ya con esta ahora sí. Si la primera es una cachetada, la segunda es un puño en la cara, ¿no? ¡Pam! Ay, ¿cómo así que usted? Yo que me creía muy elaborado, el Homo sapiens sapiens. No, mijo, usted en la cadena genética viene más o menos viene parecido a los primos monos, ¿cierto? Y entonces viene la tercera. La tercera es que Freud nos dice: el yo no es soberano en su casa. Si usted tenía la ilusión de que usted controlaba todo lo que pasa en su vida, déjeme decirle que está equivocado. Hay una parte de usted que usted no controla y lo subordina y lo somete y lo hace sufrir. Se llama el inconsciente. El yo no es soberano en su casa. El que es soberano es el ello. Pucha, entonces dominados por el inconsciente. Si usted creía que usted era el chacho de la película que decía que hacía y que no hacía, no, es error. Si no, hagámonos una pregunta, Juan. ¿Usted por qué siempre escoge el mismo tipo de pareja? ¿Por qué usted repite más o menos los mismos rasgos en la pareja que escoge? Sí, así uno racionalmente. Así usted diga racionalmente que eso es distinto. Cuando usted lo mira en detalle, dominado, papá. Está dominado por un principio de repetición, eso se llama rasgo unario. Usted busca el mismo rasgo en todas las personas, así no se dé cuenta. ¿Usted cree que porque cambió de persona, cambió de objeto, de elección de objeto? No, usted cambió de persona, pero el rasgo que usted busca en esa persona es el mismo. Vale. Eso significa que usted, en últimas, no elige, como usted supone en la soberbia y en la soberanía suyo. No, usted lo determina su inconsciente. Vale. ¿Listo? Ahí va la tercera herida. La cuarta herida nos la dice Einstein. Dice: todo lo que usted creía que era, es relativo. No vaya. Sí, mamá, es como que todo lo que usted creía que era sólido se desbasa en el aire, depende del punto de vista del que usted lo está observando. Dice: mierda. Ahora viene va a haber un quinto golpe al narcisismo humano. ¿Cuál? El único planeta donde hay vida inteligente, sofisticada, no es la Tierra. Y ese es más o menos el problema que se está avecinando con toda la apertura del tema OVNI, que ahora se llama además objetos anómalos, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, ya no se llaman objetos no identificados, no objetos anómalos. ¿Por qué? Porque se consideran que ya se puede identificar y que son más bien experiencias anómalas en el espacio, y que anómala es una expresión americana que no se refiere exactamente a lo que nosotros estamos queriendo decir como que anómalo en español es como dañado, no, sino simplemente no ordinario. Ok. Sí, eso es lo que significa, digamos, son objetos no ordinarios vistos en el cielo, o incluso porque hay unos que van en el cielo y se meten al mar, ¿no? ¿Sabía eso? Que hay ovnis que pasan del cielo y hacen una trayectoria y se meten en el mar y dicen: pero ven, ¿y cómo así que...? No he tenido el placer de verlos. Son multi, digámoslo así, son como multitransporte. Son anfibios. Sí, exactamente, están en diferentes, pueden estar por la tierra, por el aire o por el mar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el tema OVNI nos va a dar la quinta herida narcisística? Porque hasta ahora toda la humanidad no ha aceptado que hay vida inteligente. O sea, estamos en una guerra allí. Lo que pasa es que después de estas últimas décadas, digamos en este siglo XXI, el tema OVNI se ha abierto un poco más. Y ya deja de ser un tema porque, por ejemplo, te voy a decir, una de las personas que ha aceptado que existen, digamos, objetos anómalos en el aire que no son identificados y que no son digamos, producciones humanas, es el que era el director del área de astronomía de Harvard. Ha dicho claramente: sí, existen los ovnis. Salen los militares norteamericanos a decir: sí, existen los ovnis, ¿cierto? O sea, hay una serie de cosas ya en la que se ha desclasificado el tema para decir sí, hasta que llegue un día en el que tengamos la prueba fehaciente, nos muestren, digamos, lo que está clasificado, nos digan si hay vida inteligente, aquí hay un extraterrestre, habla con nosotros y decimos definitivamente: tenga la quinta, no éramos lo único del universo. Te voy a decir un dato, Juan, para que veas la soberbia humana. Siempre una revolución científica es un golpe al narcisismo, porque es una posición en la que el humano tiene la soberbia de creerse el único. Pero mira, los seres humanos se creen que son los únicos que tienen, digamos, una vida compleja como la que tenemos nosotros en la Tierra. Pero yo me acabo de leer un libro de uno del teórico de cuerdas más interesante que ahorita, que se llama Michio Kaku, un divulgador de ciencia. Tiene un libro que se llama El futuro de nuestra mente, y él dice en ese libro una cosa muy interesante. Dice: mira, si hiciéramos una cuenta de cuántos planetas podrían existir para que pudiéramos considerar que hay vida inteligente porque tiene las mismas condiciones que tiene la Tierra, había 40,000 millones de planetas donde es posible que haya vida. Ah, bueno. Ahí ya.
No es mucha soberbia la nuestra, quiero decir que es que nosotros somos los únicos. Es una pequeña no, probabilidad. Somos demasiado pequeños. Pero nuestra pequeñez, como estamos aquí nomás y no tenemos constancia en nosotros, realmente es un planeta de muy poca, digamos, evolución tecnológica. Porque mientras hay planetas que, digamos, o habría posibilidades de tener diseños de medios de transporte, por ejemplo, que funcionaran con energía, por ejemplo, solar o con energía, digamos, atómica, nosotros seguimos teniendo la mayoría de nuestros transportes, depende del combustible fósil, eso indica que estamos en la línea más básica de producción de energía. Entonces, ahí hay una condición muy tenaz, Juan, porque el asunto es que es un poco como que la humanidad tiene que entender que el conocimiento es vasto, que la manera, digamos, de acceder a él es múltiple y que realmente no hay una sola persona que concentre toda la verdad respecto de un universo que es tan vasto todavía. Hoy, por ejemplo, estamos en dos temas que son cruciales para la humanidad. Primero, entender que no somos los únicos que vivimos en este mundo. Y segundo, entender que hay una dimensión nuestra que también ha sido muy importante y que ha tendido a ser menospreciada, ha tendido a ser olvidada por la ciencia, y es la dimensión espiritual. Hay un boom de la espiritualidad, como hay una segunda era de los viajes espaciales y una apertura de los archivos clasificados sobre ovnis en este momento en el mundo. Y lo que está mostrando es que esos dos temas además no están inseparados. El tema de lo espiritual nos va a llevar al tema de los extraterrestres, de lo galáctico. Porque vamos a tener que entender que no existe solamente un planeta donde hay vida inteligente. Incluso nosotros nos creemos lo más alto y podemos ser lo más chiquito. Hay gente que puede tener otro nivel, digamos, de comprensión y de formas de vida que son más elevadas que la nuestra. Entonces la dimensión ovni y la dimensión espiritual están juntos y las dos están emergiendo en este siglo XXI. En este 2024 son los temas boom. Y esto está colocando a la ciencia hegemónica en crisis. No, mi Johnny, o sea que sí, antes ya te estaban tildando de no científico por psicoanalista, con esto ya, pues madre. Con esto sí me van a colgar. Por fortuna ya no nos queman como Galilei. Por fortuna, mi Juan. Te pueden quemar en redes. En redes seguramente sí me van a hacer la cultura de la cancelación. Cancelen al profesor Johnny Orejuela que enloqueció. Bueno, Johnny, no, pues muy chévere esta conversación, de verdad. Muy ilustrativa. Yo creo que ya podemos ir cerrando como para también ir digiriendo todo eso. Cuéntame dónde te pueden seguir. Bien, Juan, muchas gracias de nuevo por ese espacio que además he disfrutado mucho. Pues siempre es un placer tener a alguien que te haga preguntas instigantes, que te inspiren a hablar y a hacer conexiones. Aquí he pensado muchas cosas que no había pensado decirte y seguramente escuchas cosas de mí que no escuchaste cuando viste el curso, ¿cierto? En el que escuchaste. Ya, todos los días crezco, todos los días veo, todos los días tengo una experiencia mayor. Ya estaba para que publiques otra cosita. Exactamente, sí. De hecho la voy a publicar, Juan. Ahorita me voy de aquí, salgo de aquí para la casa a terminar de armar el siguiente libro que voy a publicar. Yo acabo de publicar un libro que se llama Espiritualidad, Religión y Psicoanálisis Lacaniano. Eso lo van a encontrar próximamente. Y estoy terminando con unos colegas de la Universidad de Brasilia un libro que se va a llamar Espiritualidad, Psicología, Terapias Integrativas y Sanación, que es un libro muy interesante en el que vamos a tocar el tema, digamos, de la espiritualidad, que ahora está tan en boga, y vamos a tocar temas sobre terapias alternativas como el Reiki, como los maestros akáshicos, la terapia de respuesta espiritual, en fin. Toda la pseudociencia. Sí, toda la que es, toda la que otros van a decir que es la pseudociencia, y yo voy a decir, no, lo que pasa es que te falta ilustración en el paradigma cuántico para que te des cuenta que eso no es pseudociencia. Y lo otro, Juan, es que me pueden encontrar en mis redes sociales, como Johnny Orejuela, arroba Johnny Orejuela _, o sea, y Johnny Orejuela se escribe así, es arroba JOHNY Orejuela _. Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en mi canal de YouTube, en Spotify también me pueden encontrar, me pueden encontrar en LinkedIn. Y obviamente pues me pueden encontrar en Facebook. Ahí están todas mis redes sociales, como Johnny Orejuela, arroba Johnny Orejuela _ me encuentran, y hay material de interés. Mejor dicho, el que no te encuentre está metido debajo de una piedra porque está de todo lado. Es que no tiene internet, simplemente. Eso. Bueno, Johnny. Muchas gracias. No, con mucho gusto, Juan. De verdad es un placer haber compartido con vos. Además, te felicito de nuevo. Me encanta esta iniciativa de estudiantes jóvenes como vos que se atreven a hacer esto, que usan las redes sociales para que difundamos el conocimiento. Y te felicito por este proyecto y te deseo muchos éxitos. No, el placer es mío de poder contar contigo.